Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video tutorial vamos a ver un ejemplo donde utilizamos el criterio de la primera derivada. Antes que todo, la definición de punto crítico. Un punto C es un punto crítico si es que la función se anula en ese punto o si la primera derivada de la función en ese punto no existe. El ejemplo: esta función está definida para valores menores que 3 como esta expresión cuadrática y para valores mayores que 3 como esta línea recta. Veamos la gráfica. Observamos que a la derecha del 3 está definida mediante una línea recta que es decreciente, vemos que decrece. Y a la izquierda del 3 vemos que está definida mediante una ecuación cuadrática. Calculamos la primera derivada para poder calcular justamente los puntos críticos. Mencionamos primero la función y en este caso derivamos x al cuadrado menos 4, su derivada es 2x, esa derivada va a ser en este intervalo y la derivada de esto va a ser menos 1 en este intervalo. Fíjense que la primera derivada cambia de expresión a la izquierda y a la derecha del 3, entonces debemos averiguar si la derivada existe en ese punto. La primera derivada en 3 es menos 1. Ahora veamos el límite en el punto 3. Calculamos el límite por la izquierda. Como estamos calculando por la izquierda del 3 es para valores menores que 3, la primera derivada toma esta expresión, entonces va a ser el límite por la izquierda de esto. Esto es un polinomio, simplemente reemplazamos, este límite es 6. Sin embargo, el límite por la derecha, la primera derivada toma esta expresión, entonces el límite por la derecha de menos 1, el límite de una constante es la constante, entonces este límite y este límite no coinciden, con lo cual la derivada no es una función continua en el punto 3, con lo cual el punto 3 es un punto crítico. Después, los puntos críticos eran donde la primera derivada se anula o donde no existe. Ya vimos donde no existe, veamos donde la primera derivada se anula. Como la primera derivada toma esta expresión y esta expresión, para valores mayores que 3 nunca se va a anular, va a ser una función constante. Sin embargo, para valores menores que 3 sí se puede llegar a anular. Entonces, anulamos la primera derivada, eso quiere decir que la expresión 2x es la que se va a anular, eso quiere decir que la x va a valer 0. Entonces, ¿dónde se anula? En x igual a 0. X igual a 0 es otro punto crítico. Bien, marcamos aquí el x igual a 0, el x igual a 3, que son los puntos conflictivos, y generamos unos intervalos. A modo de comentario, esta gráfica fue hecha en GeoGebra. Mencionamos aquí de nuevo la expresión de la primera derivada. Los intervalos de monotonía entonces son de menos infinito al 0, del 0 al 3 y del 3 al infinito. Obviamente marcamos con nuestros puntos críticos los intervalos. ¿Por qué son intervalos de monotonía? Monotonía quiere decir que es la función creciente o decreciente. Son intervalos donde nos llama la atención el comportamiento de la primera derivada. Y veamos cómo. En el punto crítico x igual a 0. Nos interesa, nos posicionamos en este punto y queremos ver cómo es la primera derivada a la izquierda y a la derecha. Veamos a la izquierda. Si nos ponemos a la izquierda del 0 quiere decir que estamos tomando números negativos. Entonces tomamos una a cualquiera que va a ser un número negativo y calculamos la primera derivada en ese valor. Ahora, para evaluar, fíjense que la primera derivada para valores menores que 3 incluye a los negativos. Toma esta expresión. Entonces, si voy a evaluar la primera derivada en un número negativo, va a tomar esta forma, donde a es negativo y el 2 es positivo, más por menos, menos, entonces la primera derivada para ese valor es un número negativo. Averiguamos ya a la izquierda. Veamos a la derecha. Si tomamos un valor entre 0 y 3, ¿por qué entre 0 y 3 y no entre 0 e infinito? Porque dijimos que el 0,3 es uno de los intervalos de monotonía y por el otro lado nos interesa en la cercanía. Estamos evaluando para x igual a 0. En la cercanía del 0 es donde nos interesa, en la cercanía pero a la derecha. Cualquier número que esté en este intervalo va a ser un número positivo.
Entonces evaluamos para ese número b en este caso. ¿Y cómo podemos evaluar? Va a ser un número positivo, pero va a ser menor que 3. Entonces para valores menores que 3 la primera derivada toma esta expresión. Entonces en lugar de x va a ser 2 por b, porque estoy evaluando en b. Entonces positivo por positivo es un número positivo. Así, entonces en x igual a 0, a la izquierda del 0 la función, la primera derivada es negativa, y a la derecha la primera derivada es positiva. Con lo cual, si es negativa quiere decir que está decreciendo la función, y si es positiva quiere decir que está creciendo la función. Eso hace que sea un mínimo relativo. Ahora, en x igual a 0, veamos qué valor toma la función en ese punto. Si vamos a evaluar nuestra función en 0, para valores menores que 3 toma esta forma. Entonces va a ser 0 menos 4, así como tenemos acá. ¿Quién es el punto, el mínimo relativo? El 0 menos 4. Ahora en el punto x igual a 3. En este punto de acá, ya sabemos a la izquierda que la primera derivada es positiva. Ahora queremos ver qué pasa por acá. Como nos interesa el comportamiento de la derivada solamente en los alrededores, tomamos solamente el intervalo 0,3. No tomamos menos infinito 3. ¿Sí? No tomamos todo, sino solamente este de acá. Y el otro intervalo de monotonía. Acá reiteramos, si tomamos un valor en 0,3, ese valor va a ser un positivo que va a ser menor que 3. Si evalúo la primera derivada en ese número, la primera derivada va a tomar esta forma. Entonces va a ser 2 por b, donde b es positivo, por el 2 positivo va a ser positivo. Entonces, el mismo análisis que habíamos hecho. En 0,3 la primera derivada es positiva. Ahora veamos qué pasa para valores mayores que 3. Si tomamos un valor mayor que 3, eso es un número positivo obviamente, y mayor que 3, entonces evaluamos la primera derivada en ese número b, que es un número cualquiera, pero positivo y mayor que 3. Para evaluar necesito considerar que para aquellos valores que son mayores que 3, la función primera derivada toma esta expresión. Entonces esto va a ser igual a menos 1. Y fíjense, la primera derivada evaluada en ese punto va a ser un número negativo. Entonces en esta parte la función es, la primera derivada es negativa. Con lo cual en x igual a 3 la derivada pasa de ser positiva a ser negativa. O sea, positiva quiere decir que está creciendo la función, y negativa quiere decir que la función decrece. Entonces quiere decir que hay un máximo relativo en x igual a 3. Y calculamos la imagen del 3. F de 3 va a ser, como 3 está en este intervalo, va a ser 8 menos 3, que es 5. Con lo cual el 3,5 es el máximo relativo. Los intervalos de crecimiento. Como habíamos dicho en un principio, para valores entre menos infinito hasta el 0 vemos que la función va decreciendo, y nosotros hallamos que la primera derivada de la función es negativa, y eso es lo que hace que concluyamos que la función f es decreciente. En el intervalo 0,3 encontramos que la primera derivada es positiva. Al ser positiva, la función en sí es creciente, y eso se observa gráficamente. Y en 3 al infinito nosotros encontramos y verificamos que la primera derivada es negativa, con lo cual la función es decreciente en ese intervalo, y esto lo observamos gráficamente. Bien, eso es todo, muchas gracias.